Bueno, vamos a dar inicio con el cártel La Identificación, el Plusán, Zulema La Grota. Participan de este cártel Estela Maris Gutiérrez, María del Carmen Iribarne, Victoria Pichuto y Noemí Soro. Coordina la mesa, yo, estoy leyendo el programa, perdón. Pero va a presentar en esta oportunidad Estela Maris Gutiérrez. Te damos la palabra, Estela. Bueno, buenos días y muy contenta por estar compartiendo esta mañana tan rica en conceptos y en transferencias, ¿verdad? Bueno, este cártel cae con estas jornadas, ya es nuestro segundo año, así que nos estamos despidiendo del trabajo sobre las identificaciones. Lo que presenté el año pasado tenía más que ver con lo teórico de las tres identificaciones freudianas, los aportes lacanianos, y yo lo había enfocado más en la relación que tienen las identificaciones con las elecciones de objeto resignadas, cuyos trazos son los que van a derivar en las identificaciones, aquellas marcas de goce pulsional vinculados a esos primeros objetos. Hoy, a raíz de que todo nuestro trabajo fue muy clínico en general, especialmente el último año, en todas las reuniones siempre había alguien que asociaba con alguna viñeta, así que este segundo y último trabajo lo quise derivar más hacia lo clínico, que, bueno, por supuesto arranco con alguna apoyatura teórica, pero espero reservarme unos minutitos para algunas articulaciones clínicas ultra chiquititas, mini viñetas, ¿no? Bueno, si hay algo que en la clínica nos da trabajo y mucho de qué hablar, son las identificaciones, bien llamadas también identificaciones, por el grado de fijeza de las mismas, su falta de movilidad y dificultad para su remoción. De hecho, creo que si bien una de las clásicas definiciones de fin de análisis es el atravesamiento de las identificaciones, también humildemente tenemos que decir que no todo, ¿no? Vaya, la castración si se juega también en un análisis, es decir, no todo podrá ser removido, no todas las identificaciones tal vez atravesadas, por ahí algunas solamente suavizadas, en fin. Si bien, por ende, no son altamente determinantes, hay una diferencia en decir que sean determinantes o que sean condicionantes. En mi opinión, son condicionantes, no son determinantes. De hecho, si no, no tendría sentido nuestro trabajo, si nuestra tarea, entre otras cosas, para un fin de análisis es lograr atravesarlos. Así que, bueno, la premisa es que son condicionantes, no determinantes. Y se fijan y ligan entre sí las identificaciones fantasma y goce. Hoy voy a más bien derivarme un poquito más hacia las llamadas identificaciones interversivas, que son las que se juegan en el fantasma, es decir, aquella identificación que se produce en el sujeto con algún rasgo del objeto resignado. Una cuestión muy interesante que nos planteara nuestra Plusán al inicio de nuestro trabajo fue la siguiente. ¿Cómo se articulan las identificaciones interversivas con las clásicas tres freudianas? No se vayan a creer que hemos encontrado respuesta para todo. Bueno, tampoco hemos encontrado muchas respuestas a esta pregunta tan interesante que nos formula Zulema La Grota para lanzarnos al trabajo. De hecho, por ahí en la interlocución también vamos a estar muy agradecidas de los aportes que a ustedes se les ocurra vincular. La identificación es constitutiva, ya que gracias a la identificación del sujeto al objeto A, el sujeto se rescata de su afánesis al ser representado por un significante ante otros significantes. Este uno, entre otros, derivará en la diversidad de trazos identificatorios, precisamente, ¿no? Esta spaltum subjetiva es el instante traumático, el instante del fantasma.
contemporánea de Spaltung a las represiones primordiales de la pulsión. Mejor dicho, a la represión de los representantes de representación de las pulsiones, porque ya se sabe que no es que se reprimen las pulsiones, sino sus representantes representativos, como los llamaba. De ahí, entonces, que eso habla. O sea, de las pulsiones se habla en lo inconsciente. Son significantes de deseo que no lograrán retomar las huellas presuntamente originales del goce supuesto pulsional. No lograrán retomarlas, pero sí lograrán representarlas. Esos significantes, ¿no? El rasgo unario, que es el que a mí me parece más se juega precisamente en la identificación interversiva, yo arriesgo esta respuesta hacia esa pregunta que formula Zulema, ¿no? El rasgo unario es la forma más simple de la marca, que dará origen al significante. Esto lo dice Lacan en el seminario 17. La función del objeto perdido surge en el lugar de la pérdida, que provoca la repetición. Entonces, la repetición es el mecanismo de intento de volver aquel goce, pero por supuesto es un volver con diferencias. Así que la repetición se juega en esos puntos de fijación, ¿no? Que hablábamos de la identificación. El sujeto se identifica con una marca de goce. De las operaciones del sujeto alienación-separación resulta la identificación del fantasma, de ahí deriva, también llamada por Lacan interversiva, porque el sujeto se identifica al objeto resignado. E identificación, además, con la caída del objeto A. En posición de lo inconsciente, en ese escrito, agregará que el inconsciente es un concepto forjado sobre el rastro, yo subrayo también huella, rastro, sobre el rastro de lo que opera para constituir a un sujeto. Lacan venía desmenuzando estos conceptos en su versión del sujeto. Tendremos el trazo unario por colmar la marca invisible que el sujeto recibe de significante. Enajena a ese sujeto en la identificación primordial que forma el ideal del yo. Conviene aclarar que es primordial, tanto en el sentido de fundante como de importante, digamos, ¿no? Volviendo a esas identificaciones férreas, que son, por ejemplo, muy características de los rasgos de carácter, podemos decir, bueno, que de esa índole son las que constituyen el carácter, y subrayo la palabra constituyen, por lo que voy a decir después. Y lo constituyen al modo una presunta identidad. Harari ponía un ejemplo, decía, es del modo tanguero. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Esto de bancame como soy, hasta acá puedo cambiar, el resto no lo puedo cambiar, tómame o déjame, bueno, esas cosas que se dan tanto en el vínculo, ¿cierto? Parecen o son inconmovibles, o resultan inconmovibles. Parecen que nunca van a atravesarse, por eso son constitutivas. Y Zulema Lagrota, así como nos abre el trabajo con una pregunta, cierra en su última invitación a la reunión de Cartel con otra pregunta, no podía ser de otra manera de parte de Zulema, ¿verdad? Dice, se formula ella esa pregunta porque se le ocurre en la reunión y por ende nos formula la pregunta. Dice, ¿será esto constitucional que decía Freud? Sin perjuicio, aclara, de la herencia biológica que apenas lo menciona Freud, ¿verdad? Por eso yo digo el deslizamiento que podemos hacer entre los significantes constitución y constitucional, es decir, constituyen el carácter, en ese sentido, ¿podrá ser constitucional? Bueno, pregunta que queda abierta también, si quieren, para la discusión y el intercambio. Por último, esta es otra interesante pregunta, que se generó en el Cartel, ¿no? En la reunión. Eso es lo bueno del trabajo de Cartel, que la transferencia hace que nos circulen las preguntas y produzcan en el otro compañero respuestas, y otra pregunta, y así, ¿verdad? ¿Son solo las pulsiones libidinales las que se juegan en la identificación interversiva? ¿Cómo vérselas con esas identificaciones traumáticas de las pulsiones atadas a la pulsión de muerte?
Acá, por ejemplo, la mini viñeta es, por ejemplo, en función del objeto pulsional mirada, un analizante que tuve que era presidente de una empresa multinacional y consultó porque todos sus subalternos terminaban llorando, e inclusive jefes y gerentes de la compañía. Y lo ligo a algo que le dijo su hijo a él. Le dijo, tu mirada me hiela la sangre. Bueno, esto es para atar la cuestión de lo pulsional, lo erótico y lo tanático en juego que puede estar en el objeto con el cual se identifica el sujeto. De hecho, hay ciertas identificaciones que dan miedo. ¿Por qué digo así? Porque empezó un análisis, está en entrevistas preliminares, un hombre al que le costó muchísimo empezar un análisis, tiene más de 50 años, y me dijo, no, yo no quería empezar porque un amigo mío que empezó análisis se suicidó al poco tiempo y escribió que se suicidó porque las cosas que había visto en su análisis, él no sabía si iba a poder sobrevivir a eso que había descubierto, bastante siniestro. Intento calmarlo diciéndole, bueno, para llegar al final de un análisis a lo pasado pisado, habrá que transitar por lo pasado pesado. Bueno, tuvo su eficacia esa intervención porque cuando se iba me dijo, la siguiente sesión te voy a contar algo que nunca le conté a nadie, así que bueno, funcionó, digamos. Y así fue, me la contó en la siguiente, tercera y última hasta ahora, ya les dije, estamos recién empezando. Me falta poquito ya para ir terminando. Pero a veces lo mortífero resulta la ligadura misma, en mi opinión. Es decir, eso inconmovible, que resulta hasta conmovedor por el nivel de desesperación que puede llegar a sentir el sujeto frente a la fiereza de su amarradura. Esas luchas que parecen ganadas, digamos, por esas fijaciones, ¿no? O con las que habrá que seguir luchando. Esto, en la tercera y última viñeta, tiene que ver con esto, un analizante ya en el colmo de la repetición, harto de sí mismo y de la repetición de ciertas cosas que sucedían, generaba, vamos a decir, habla, y no por primera vez, de ideas de eliminarse, digamos. Entonces le digo, bueno, claro, matar al cuerpo que habita ese otro que lo hace sufrir. Me atrevo a introducir algunas palabritas más psicoanalíticas porque el analizante en cuestión es del campo psi, ¿cierto? Bueno, por último, en mi opinión, eso inconmovible es lo indeleble, esa marca primera que constituye el lecho primero del fluir pulsional. Lecho que siempre se puede retomar, sobre todo en ocasiones de desborde pulsional. Y acá cierro con un ejemplo de la vida, no con una viñeta. Yo siempre vacacioné mucho en la provincia de Córdoba y ahí ha pasado alguna vez que digamos, un desvío del curso de un río con los fines de un dique o lo que fuere, bueno, hace que el lecho se seque, digamos, y el río cursa supuestamente por otro lado. Pero frente a tormentas, digamos, realmente cuasi inundaciones, ha pasado que el río retomó su cauce original. Entonces, me parece una buena metáfora para representar eso, que por ahí uno trabaja mucho en el análisis, suaviza determinados cauces pulsionales, los deriva por ahí hacia otro lado, se logran suavizar los efectos a veces mortíferos, pero frente a una irrupción pulsional de proporciones, pudiera pasar que se retoma ese cauce original, digamos, del lecho del río. Por eso, bueno, no es una tarea fácil esta del psicoanálisis y mucho menos la del fin de un análisis. Bueno, sobre todo si lo entendemos como un fin posible, con humildad, con lo que se puede lograr, desde luego nunca es con bombos y platillos. Bueno, hasta acá mi aporte. Bueno, vamos a pasar al momento de intercambio, de conversación. María del Carmen. Buenos días, gracias a todos. Gracias. Te escucha bajito. A ver, estoy con un poco de dolor de garganta.
Pero subo el volumen, ahí va. Quería agradecerle a todos por este encuentro, a todos los trabajos que ya han presentado, a mis compañeras del grupo de Cártel, Estela, que presentó, María Victoria y Noemí, con las que he trabajado estos 2 años, mucho, nos hemos enriquecido, y bueno, yo quería, a esto que dijo Estela, yo venía preparando un trabajo que no pudo ser, y que será haciendo, digamos, seguiré trabajando en eso, y tiene mucho que ver con esto que trajo Estela y que nos estuvo trabajando todo el año, que son estas identificaciones mortíferas, ¿no? Esto que, bueno, Estela hacía pie en los desbordes que hace que, bueno, por ahí tome el primer cauce el río, con el ejemplo que trajo al final, y yo estuve trabajando con algunos pacientes el tema de la repetición, ¿no? O sea, cómo hay un punto donde es cierto lo que decía Georgina hace un rato, que la práctica clínica es la que nos lleva a la teoría y nos lleva a armar y a descubrir cosas. Esta cuestión de la mejoría, de que cuando uno está aproximándose a que poder hacer un movimiento que al paciente o al analizante salga un poco de lo mortífero, están las recaídas, ¿no? Esto que Freud llamaba la reacción terapéutica negativa, por decirlo, volver a lo freudiano. Entonces, ¿cómo eso está fuertemente agarrado? Esto que Estelita decía de ese rasgunario, ¿no? Eso que está fuertemente enquistado, digo yo, ¿no? Agarrado, y que es muy difícil de mover, y que a mí me hace pensar en los límites de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Hasta dónde puede llegar un análisis, hasta dónde en la dirección de la cura podemos llegar a esos lugares donde, bueno, se nos marca el límite, ¿no? O sea, el analizante nos dice hasta acá, y empieza otra vez el trabajo casi como en el primer lugar, pareciera, ¿no? En el primer lugar de dolor con el que llegó. Definitivamente nosotros sabemos que no es exactamente lo mismo, pero bueno, representa un trabajo esforzado muchas veces, el poder acompañar a este sujeto que sufre a transitar una y otra vez por ese lugar, con la esperanza de que algún día pueda correrse un poquito de ahí. Pero bueno, a mí me tiene trabajando mucho esto, y le agradezco a Estela las referencias teóricas, le agradezco a todas el trabajo de estos 2 años, y bueno, seguiré trabajando en el próximo cartel o en los grupos de trabajo acerca de esto que a mí me inquieta profundamente en la clínica, ¿no? Nuestro límite, o sea, hasta dónde el análisis puede llegar, y esto que, bueno, en algún punto hay que aceptar que es hasta ahí. No sin la esperanza de, o sea, seguir trabajando, ¿no? El deseo de analista que hace que uno siga trabajando. Nada más. Gracias a todos. Bueno. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Estela, ¿querés decir algo? Silvina. Sí, un poco en esta línea que traía María del Carmen, ¿no? Creo que lo puso en palabras un poco algo que, te digo, Estela, me quedó como medio impactante esto del cauce original, ¿no? Y esto de que, bueno, hay algo de eso original, constitutivo, estructural, que es lo que vos empezaste a trabajar, con lo que empezaste en tu trabajo respecto a las identificaciones, que evidentemente deja una marca
muy difícil de borrar, ¿no? Y que creo que es estos límites que hablaba María del Carmen recién del trabajo en el análisis. Igualmente me parece que tenemos como algunos elementos para discriminar, que vos mismos los diste, que empezaste hablando, bueno, las identificaciones como parte de esa articulación entre fantasma y goce, ¿no? Entonces ahí sí, hay como capas donde podemos trabajar, porque un análisis comienza con una vacilación fantasmática, algo de lo inconmovible se conmueve cuando un hijo le dice a un padre, tu mirada me hiela la sangre, ¿no? Muy, muy poética la frase. Bueno, algo ahí se conmueve porque hay quien va y lo cuenta en un análisis, así que me parece que ahí hay una vacilación y tenemos como una entradita, un cauce ahí para empezar a trabajar. Y la otra cuestión en relación a los goces, bueno, el reordenamiento de goces, ¿no? El poder en algo del goce que estaba ahí tan agarrado respecto de este jefe, de este gerente, bueno, a lo mejor también se puede conmover. Y hay un punto, bueno, que quedará ahí del lado de lo imposible, ¿no? Que me parece que es un poco lo que traía María del Carmen, como de cierto límite, pero hay como mucha, porque escuchado así, bueno, como dice, al final el río va a desbordar y va a inundar y no se va a poder hacer otra cosa. Y en realidad tenemos un montón de elementos para trabajar y bueno, para que no sea ese orden de esa repetición así tan tremenda, ¿no? Me parece que tenemos mucho para poder trabajar. Así que bueno, eso, comentario nomás. Gracias. Bueno, no sé si alguien, Estela, ¿querés sumar algo? Está Victoria. Victoria. Ah, no la vi, perdón, se me corrió la... No sé si se me escucha bien. Bajito se te Bajito. escucha. Bajito, bueno, voy a intentar evitar un poco. Bueno, antes que nada, quiero agradecer lo que escuché hasta ahora, que me parece, digamos, que hay un hilo conductor en todos los trabajos que pude escuchar, respecto de lo que nos convoca como analistas, ¿no? Que es la cuestión del orden de los excesos. El exceso de goce, el exceso de dolor, ¿no? El exceso de sufrimiento, ese penar de más, ¿no? Del que nos hablaba Freud. Agradezco fundamentalmente a mis compañeras, ¿no? De cártel, que en estos 2 años que fueron así como muy fructíferos, muy cálidos y muy de cuestionarnos, ¿no? Es decir, porque lo que yo veo como gran hilo conductor en estas jornadas es que ninguno de los trabajos cierra, sino que todos abren preguntas, ¿no? Que es precisamente con lo que nos encontramos diariamente en la escucha analítica, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el sujeto abra preguntas. Eso por un lado. Por otro lado, en la línea de las preguntas, yo pensaba en esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Es decir, cómo el tiempo de las preguntas es un tiempo fructífero, ¿no? En el sentido de que abre un camino que no sabemos dónde nos va a llevar, pero que probablemente, digamos, sí nos lleve constantemente a interpelar la teoría, ¿no? Es decir, nosotros por ahí hacemos por una cuestión digamos, arbitraria de nuestro orden de pensamiento, hablamos de los tiempos, el tiempo cronológico, el tiempo lógico, ¿no? Pero bueno, hay, digamos, en nuestra praxis una constante, un constante derrotero, ¿no? Que nos lleva de la escucha analítica, que nos interpela, a nosotros interpelar la teoría. Así que en ese sentido es un tiempo fructífero abierto, ¿no? Que nos va llevando, o que en el mejor de los casos, nos permite acompañar al sujeto.
Entonces, agradezco muchísimo el trabajo con mis compañeras, con Estela, con Noemí, con María del Carmen. Han sido, digamos, 2 años también muy divertidos, ¿no? Con mucha alegría, digamos, donde se puso en juego la transferencia de trabajo, ¿no? Realmente, bueno, quería decir eso, me gustó mucho esta articulación respecto de los rasgos de carácter, ¿no? La cuestión de la cólera, la cuestión del desborde. Vi, digamos, también una correlación entre el trabajo de Estela y el de Mónica, como muy cercanos respecto de lo identificatorio, ¿no? Entonces, bueno, me parece, digamos, que como analistas, sobre todo en esta época, nos encontramos con el orden de los desbordes, con el orden del exceso. O sea, nunca más actual que esta cuestión de los desbordes pulsionales. Así que bueno, muchas gracias, estoy muy contenta de haberlos escuchado. Bien. Bueno, Estela, ¿querés agregar algo? Y hacemos un break, ¿les parece? De unos minutitos y seguimos con las otras mesas. No, solamente agregar los agradecimientos a nuestra Plusan, a las compañeras Victoria Pizziuto, Noemí Soro y María del Carmen Iribarne. Especialmente este segundo año fue mucho más clínico y siempre estábamos articulando viñetas, así que fue un placer y se los quiero agradecer en estas últimas palabras. Bueno,